vamos a obtener la ecuación que caracteriza a la aceleración de un cuerpo que se mueve en una trayectoria curvilínea. En este caso está representada parte de la trayectoria del movimiento que pudiera bien cerrarse sobre sí misma y entonces formar una circunferencia. Por esto es que vamos a tener esta magnitud medida acá, que es el llamado radio de curvatura de esta trayectoria, y la posición de ese cuerpo se puede medir precisamente con un ángulo llamado posición angular. La variación de esa posición angular la vamos a conocer como la variación precisamente del ángulo zeta en este caso, y que va a estar marcando los extremos de un arco de circunferencia que sería lo que ha recorrido la partícula en ese intervalo de tiempo. De manera que siguiendo esta gráfica pudiéramos expresar una relación entre el arco de circunferencia y la variación de la posición angular, que sería precisamente esta que aparece en pantalla. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto al tiempo, obtenemos que el término de la izquierda sería la rapidez o magnitud de la velocidad y el término de la derecha sería precisamente la variación de la posición angular, pues sería la rapidez angular en este caso. Observen que de esta misma expresión nosotros podríamos obtener que la variación de la posición angular en el tiempo puede relacionarse con la variación del recorrido de la partícula en el tiempo de esta manera. Y fíjense que ya podríamos expresarlo ¿verdad? Radio de curvatura, y este término de S de t no es más que la rapidez. Esta expresión que tenemos acá es importante, la vamos a utilizar en algún momento en el desarrollo que pretendemos hacer de ahora en adelante. Observen entonces que hay algo muy importante en este caso, y es que los vectores unitarios, tanto el tangencial como el normal, que aquí lo llamamos E tangencial y E normal, los vectores unitarios tangencial y normal van a cambiar todo el tiempo de dirección y sentido. Por lo tanto, si fuésemos a derivarlos, su derivada fuera diferente de cero. Y esto lo planteamos porque fíjense que la aceleración nosotros la definimos como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Quiere decir que nuestra aceleración sería la derivada respecto al tiempo de lo que sería la velocidad que en este caso estaríamos calculando aquí, que se representaría como 2s de t, ¿verdad? Por el vector unitario tangencial. Y aquí ya tenemos nosotros cómo podemos comenzar a conseguir lo que sería la aceleración de manera vectorial. Fíjense que cuando voy a hacer esta derivada tengo dos términos multiplicados, por lo tanto aplico la regla del producto, que me diría derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Aquí podría ir poniéndose que esto sería la segunda derivada de s respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más, y ahora vamos a trabajar un poco este término de acá. ¿Cómo yo consigo la variación del vector unitario tangente en respecto al tiempo? Está claro que él cambia de dirección, no de magnitud. Bueno, pues intentemos ver un gráfico que nos puede ilustrar.
Vamos a ver este grafiquito de acá. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a utilizar el color rojo para desarrollarlo. Observen que cuando transcurrió el tiempo, el vector tangente o el vector unitario tangencial tenía esta dirección y después esta. Quiere decir que si nosotros analizamos que el vector tangencial tenía esta dirección y después esta otra dirección, marquemos aquí primero esta, después esta. Entonces cuando yo busque su variación, va a estar relacionado con una resta de vectores sencilla, me daría esta dirección y sentido acá, que también estaría relacionado con un cambio en el ángulo que tenemos aquí. Siguiendo el mismo razonamiento que utilizamos para escribir esta expresión, podríamos escribir perfectamente que este vector sería igual al módulo de E sub t, que haría en este caso la función de radio de curvatura por el diferencial del ángulo. Pero en este caso, como estoy hablando de la variación de un vector, este vector que está acá tiene una dirección y sentido que estaría dado por ¿quién? Fíjense que cambia y está apuntando hacia ¿dónde? Hacia el interior de la curvatura, por lo tanto tiene la dirección y sentido del vector unitario normal. ¿Cuánto vale el valor absoluto de t? Bueno, sabemos que como es vector unitario vale 1 y podríamos escribir nuestra expresión de esta manera. Bien, si ahora, porque lo que nos interesa saber cuánto vale la derivada de ET respecto al tiempo, pues derivamos ambos miembros, nos quedaría esta expresión. Y como la tenemos acá, nos podemos dar cuenta que también de θ de t es igual a la rapidez dividido el radio de curvatura, tal y como lo tenemos en esta expresión de acá. Por lo tanto, podemos escribir esta expresión como la variación del vector unitario tangencial igual a la rapidez entre el radio de curvatura por el vector unitario normal. Ya estamos en condiciones de regresar a nuestra expresión y escribir que entonces ds de t se multiplicaría por este valor que sería b sobre el radio de curvatura por el vector unitario normal. Fíjense que ds de t no es otra cosa que la rapidez, por lo tanto ya la expresión nos quedaría escrita. Aquí hay un dt2, excúsenme, más b por esta b que está acá, sería b al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y aquí tenemos la expresión de la aceleración en forma vectorial que caracteriza al movimiento curvilíneo. Fíjense que este primer término de aquí nos da la aceleración que aparece producto del cambio de la magnitud de la velocidad, y este segundo término de aquí de la expresión nos da la parte de la aceleración que corresponde al cambio de la dirección y sentido del vector como tal. Esta es la ecuación que nos va a permitir calcular la aceleración total de un cuerpo que se mueve en una trayectoria curvilínea.